Bueno. Les decía, imagínense que alguien va a hacer una investigación sobre las causas de la deserción de estudiantes de primer año en la Universidad NUR, por ejemplo. Entonces, una hipótesis que plantearía las causas. Entonces sería, las causas de la deserción son, o sea, temas económicos, temas de distancia, poca preparación en su educación secundaria. Hipótesis, variables, ¿verdad?, que pueden condicionar a la variable principal, que es la variable deserción. Variables, las otras variables que condicionan a esa. Esa es la hipótesis. Pero no necesariamente ustedes en su investigación tienen que colocar hipótesis, depende del tipo de investigación. Si alguien pregunta cuáles son las causas de esto, entonces sí, tendría que hacer hipótesis porque tiene que plantear, ¿verdad?, las variables, estas variables independientes, que son las variables que condicionan a la variable dependiente, que es la deserción. Eso es solo para que vayan entendiendo. Ahora, la idea de defender es generalmente la que todos van a usar. Hasta ahora, por lo que estoy viendo y por la práctica, la idea de defender, ¿qué cosa es? Es la visión de cómo usted desarrollar su investigación para responder esa pregunta de investigación principal o ese problema formulado. Y bueno, la otra variante, que son preguntas de investigación, que es una tercera variante que también se usa, que son una serie de preguntas que en la medida en que usted la contesta resuelve el problema que se ha planteado, pero generalmente son para problemas teóricos, aunque también sirve para problemas teóricos prácticos. Bueno, aquí, bueno, el tipo de hipótesis, si es que se usa la definición operativa y todo lo que tiene que ver con clarificar su idea de defender, su hipótesis y demás. Esto cambia mucho, varía mucho en la medida del problema de investigación, si lleva o no lleva hipótesis. Después tenemos el marco metodológico. En el marco metodológico, nosotros vamos a ver el alcance de la investigación, el enfoque y el diseño. Cuando hablamos de alcance de la investigación, vamos a ver si esa investigación es descriptiva, si es explicativa, si es propositiva, como la que está ya planteando Zúñiga, ¿verdad? Si ustedes están proponiendo algo, si es exploratoria, si es correlacional, o sea, depende del tipo de investigación. Ya eso lo vamos a ver, es sencillo. El enfoque de la investigación tendría tres posibilidades. Si es cuantitativo, o sea, es una investigación para mediciones estadísticas. Si es cualitativo, si es una investigación documental, o es una investigación que mezcla elementos, ya sería la mixta, si mezcla elementos cualitativos y elementos cuantitativos. O sea, se va a hacer una investigación documental, pero además se va a hacer todo un estudio de la percepción de las personas, que son elementos más difíciles de cuantificar, y por lo tanto la investigación es mixta. Normalmente yo siempre recomiendo que las investigaciones sean mixtas, que tengan elementos de investigación cualitativa y elementos de investigación cuantitativa. Perfecto, entonces eso sería el alcance. Entonces el diseño, si es experimental o es no experimental. En el caso nuestro son investigaciones no experimentales, que es prácticamente lo único. Es muy rápido y muy sencillo de trabajar esta parte del marco metodológico. Después tenemos la población y la unidad de análisis. Cuando hablamos de la población y la unidad de análisis, lo dividimos en el universo y la muestra. Cuando hablamos del universo, por ejemplo, imagínense que ustedes van a hacer un estudio, en el caso de Zúñiga, va a ser un estudio en la universidad para ver qué se está haciendo, su diagnóstico y demás, y hacer esta propuesta que quiere. Entonces, el universo sería la universidad NUR. Ese sería el espacio en el cual él va a realizar la investigación. Y la muestra tiene que ver con todos los que de una forma u otra van a verse comprometidos, involucrados y beneficiados con esta investigación. Quiere decir coordinadores de carrera, del área, estudiantes, profesores.
serían esta su muestra. Y ahí habría que hacer, bueno, una muestra por conveniencia, que sería coordinar entre el investigador y los responsables la cantidad de personas factibles para poder realizar esta investigación. Ya cuando son investigaciones cuantitativas, pues como ustedes aprendieron en la universidad en estadística, habría que aplicar la fórmula sobre la base de la población total. Imagínense que usted va a hacer un estudio sobre la percepción que tienen los estudiantes de la NUR de algún fenómeno. Bueno, ¿cuántos estudiantes hay? Pues aplicamos la fórmula y sobre esa aplicación de la fórmula tenemos claro la cantidad de estudiantes que tenemos que encuestar, ¿verdad? Entrevistar y demás. Eso sería población unidad de análisis. Entonces, fuentes de información, ¿qué fuentes vamos a consultar? Ya nosotros hemos hablado desde el inicio que estamos hablando de todo tipo de fuente pertinente, ¿verdad? Y todo tipo de documentos, que sean desde los tradicionales físicos en papel hasta las formas, ¿verdad? Más y los formatos más avanzados, pasando por los audiovisuales que pueden estar en DVD, pueden estar en cualquier otro soporte, hasta los digitales, ¿verdad? Los documentos digitalizados, todo documento que les aporte a ustedes información sobre el tema. Después los métodos, técnicas e instrumentos de investigación, que vamos a ver métodos teóricos y métodos empíricos. Y ahí vamos a desarrollar entonces los métodos de investigación, tanto teóricos como empíricos, que vamos a usar las técnicas, tanto teóricas como empíricas, y los instrumentos de investigación, tanto teóricos como empíricos. Hasta aquí, ¿alguna duda? Esto es solo, muchachos, para que ustedes tengan la idea de todos los elementos del perfil. Y no se asusten que esto no es algo difícil de desarrollar. Además, ya van a estar entrenados para si van a continuar la maestría. Hasta aquí, ¿alguna pequeña duda o grande? Hola, hola. Por mi parte, estamos bien. ¿Estamos bien? Ya. Entonces, Ninguna duda. perfecto. Qué bueno. Yo una Entonces, preguntita, por favor. ¿cómo no? Para Dígame. elegir el tema, ¿en qué nos basamos? Ya, para elegir el tema, lo vamos a hacer a continuación una vez terminemos la explicación. ¿Usted estaba en la clase Ya. pasada? ¿Estaba en la clase pasada? El segundo bloque se me cortó y no escuché gran parte. Ah, ya. Bueno, ahí fue donde hicimos el trabajo. Ahora lo vamos a ver y ahí usted se va a dar cuenta cómo lo vamos a hacer. Usted, lo primero que le digo ya de inicio es que tiene que ser un tema de educación universitaria. Porque es, ¿verdad? Ustedes están estudiando el diplomado en docencia universitaria, que es el primer diplomado de la maestría en educación universitaria. ¿De educación universitaria en el sentido para enseñar a alumnos o podría ser el rol del docente, digamos, de las universidades, no? Puede ser teórico o puede ser un problema, como dice el protocolo de la universidad, un problema de solución, un problema de aplicación. Por ejemplo, Zúñiga, cuando vayamos a ver ahora ya el elemento perfil del planteamiento del problema que estamos trabajando, van a ver que él está proponiendo un problema de solución a partir de aplicar, ¿verdad? Una determinada tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces puede ser eso o puede ser teórico. El rol del docente, no sé, habría que estudiarlo ahora. Quizás sería interesante el rol del docente, verlo desde todo este mundo virtual que está imponiéndose debido a la situación de salud mundial, debido a la pandemia. Pero ya el rol del docente es algo que está bastante estudiado. Incluso ustedes lo han visto, ¿no? Ya ustedes vieron eso en educación, en educación, hay una asignatura, ¿no? Que trabaja esta parte de la educación universitaria, ya lo vieron. Más Entonces, o menos me refería, perdón, a la dificultad de las tecnologías ahorita en esta bueno, etapa, digamos. habría que ver el planteamiento del problema. Eso, Ya. ahora, cuando pasemos ahí, ya ahí podemos ver. Perfecto. Entonces, en la planificación del proyecto tiene que ver con todo el proceso organizativo y la planificación del proyecto. El proceso, el plan de investigación, que es su índice de su tesis, el presupuesto que usted va
a utilizar, ¿verdad? Los gastos que va a realizar, el cronograma o programa de actividades, la guía de actividades o tareas y el plan de acompañamiento. Estos son los elementos planificativos. Y después tenemos las referencias bibliográficas o bibliografía, donde tenemos la bibliografía de referencia y la bibliografía consultada. Aquí le vamos a poner bibliografía. Y ahí lo vamos a dividir en dos. En la bibliografía de referencia y en la bibliografía consultada. Ahora, ¿alguien me dice la diferencia si la domina? Yo creo que por lógica se entiende la diferencia entre una y otra, ¿verdad? Pregunto. Entre estos dos tipos de bibliografía. Hola, hola. Sí, o sea, la bibliografía de referencia es la que puede estar en relación con la investigación, ¿no? Puede ser un poco más amplia que la bibliografía consultada, que es la que se ha citado específicamente de repente en el marco teórico. Bien. ¿Alguien más? Gracias. José Luis, ¿verdad? ¿Fue quien habló? Sí. Ya. ¿Alguien más? ¿Nadie? Bueno, miren. La bibliografía es todos los documentos que ustedes han usado para desarrollar su investigación. Eso engloba la bibliografía. Todos los documentos, todos los tipos de documentos. Desde libros en físico, revistas, artículos de periódico, todo lo que usted haya usado, a documentos virtuales, documentos que están en sitios web, ¿verdad? En páginas web o libros digitalizados, audiovisuales, todo tipo de documentos. Esa es la bibliografía. Ahora, ¿cuál es la bibliografía de referencia? Esa a la cual usted se refiere en su trabajo, ¿verdad? O sea, esa que aparece citada como una cita de más de 40 palabras, como una cita parafraseada, como una cita corta, pero la que aparece ahí en su trabajo. Cita. Por eso, referencia, me refiero a ella en mi trabajo. Ahora, ¿cuál es la consultada? Otra bibliografía que usted revisó, leyó completa o por fragmentos, pero que usted no citó. No está citada en su trabajo. No aparece en su trabajo en ningún momento con ningún tipo de cita. Pero usted la revisó, usted la leyó. Esa es la bibliografía consultada. Entonces, en los anexos, ¿verdad? En los anexos, nosotros, ¿qué vamos a colocar? La evidencia del proceso de investigación. Y ahí, dentro de la evidencia del proceso de investigación, puede haber, por ejemplo, o debe haber los cuestionarios de las entrevistas, de la encuesta, puede haber fotografías, todo lo que de una forma u otra fundamente la realización de la investigación como registros, ¿no? O sea, registros de la investigación, que pueden ser, ya les dije, desde los cuestionarios de las encuestas y demás, hasta las fotografías del proceso. Entonces, ese es nuestro perfil. Ahora, este es el perfil que se hace para la tesis. Después que usted hace, en el proceso de tesis normal, tanto de maestría aquí, después que usted hace ese perfil, este perfil se aprueba, ¿verdad? Este perfil se aprueba y ya usted comienza a trabajar con su tutor en el desarrollo de la tesis. En este caso, nosotros vamos a hacer un perfil para un artículo de revisión o un artículo científico. O sea, ¿se acuerdan que yo les dije que iba a ver cuál era la idea del examen final
para ustedes que no iban a continuar la maestría. En el caso de Andrea, sí tú vas a continuar la maestría, Andrea, ¿verdad? Todavía no lo sé, querido Licen. Todavía no lo sabes. Ya. Yo creo que tú puedes hacerlo porque además el otro módulo que viene es prácticamente, no sé, tú lo dominas tremendamente. Así que no sé, incluso si te convaliden ahí asignaturas, Andrea. Sí, Licen, muchas Claro, gracias. porque el otro módulo es el de educación virtual y tú has sido incluso docente ahí. Yo creo que te convaliden, te quedaría como que el tercero prácticamente. Ah, sí, sí, genial, excelente. Claro, claro, Ah, piensa en eso, piensa en eso, piensa en súper, eso, gracias, Licen. claro, te quedaría el último nomás. Porque imagínate tú misma pasando clases de lo que enseñas, complicadito ahí. Yo creo que Ujú. sí, claro, serían prácticamente los dos diplomados que tendrías que hacer. Bueno, entonces, eh, les decía, como ustedes en su mayoría, por lo menos los que estuvieron en la clase pasada, exceptuando a Andrea, no van a hacer la maestría, entonces lo que vamos a hacer es posible que yo incluso ahora, después de la clase, me quede revisando este perfil, que es el perfil de la tesis, ¿verdad? Para determinados elementos, quitarlos del perfil para nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque recuerdan que yo les dije que iba a averiguar cuál era el examen final, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? Sí, Licen. Ya. Entonces, el examen final es un artículo. El examen final es un artículo científico. Yo les voy a dar todos los elementos para hacer el artículo, con modelos de artículos y todo. Ese sería el examen final, un artículo. Entonces, por lo tanto, vamos a hacer un perfil para un artículo. ¿Está bien? Entonces, este mismo perfil, que es la base, vamos a quitar algunos elementos que son eminentemente de tesis y vamos a hacer el perfil para un artículo. Pero ya ustedes han visto todos los elementos y ahí entonces veríamos qué elementos no colocaríamos aquí. Por ejemplo, aquí en la planificación del proyecto, nosotros, por ejemplo, el índice tentativo de la tesis, no lo haríamos. Y aquí posiblemente nosotros trabajemos con cronogramas solamente. Y los elementos de presupuesto, cronograma y guía de actividades y tareas. O sea, que de aquí del 7, si nosotros vamos a trabajar perfil, nosotros hablaríamos, sí, del proceso de investigación, tendríamos nuestro cronograma de actividades, nuestra guía y ya estos elementos, ¿ves? Porque estos ya son más para la tesis. Sí mantendríamos esto y ya yo revisaría ahí qué elementos no estarían, pero yo por lo que veo estos no. Y aquí esto sería también más sencillo. Podríamos plantear aquí una idea de defender. Y por lo tanto, este proceso no tendríamos que desarrollarlo así. O sea, va a ser mucho más sencillo el perfil. Pero bueno, ya tienen claro el perfil de la tesis. Bueno, ¿alguna duda con lo que he explicado con respecto a la evaluación? Todo claro, Licen, gracias. Sería el perfil con el artículo científico. ¿Está bien? Y podemos ver que sea un artículo no muy extenso, que yo creo que podemos hacer unas 7 páginas máximo. Y bueno, de todas maneras, perdón, unas 7 páginas, de 5 a 7 páginas mínimo, sin contar la carátula y demás. Y depende también del tema, ¿no? La extensión, depende del tema. Pero van a desarrollar entonces las capacidades también para la escritura, ¿no? Bueno, eh, si está claro esto, vamos a ir entonces al documento
donde estábamos trabajando. Yo dejé la parte teórica de este encuentro de hoy, de esta sesión, de esta segunda sesión, la dejé la parte teórica para la segunda parte, porque quería ahora ver toda la parte práctica del perfil, que está más fresco, y entonces dejar lo teórico para la segunda parte. Entonces vamos a ver ahora el documento donde estábamos trabajando, que es lo que le explicaba a la compañera. ¿Quién es la que me estaba hablando sobre su... ¿Era Lisbeth? ¿Quién era? Sí, Licen. Lisbeth, le preguntaba, ¿no?, del tema, ¿no? Perfecto. Vamos entonces a entrar en lo que trabajamos la clase pasada. Aquí está este documento, que yo lo voy a reenviar hoy porque lo vamos a actualizar. Aquí ustedes tienen la diferencia entre investigación documental teórica y la investigación de campo. De todas maneras, estas dos investigaciones son complementarias y no se puede hacer una investigación empírica y de campo si no se hace una investigación documental antes o al unísono. Entonces, aquí, esto lo vimos en la clase pasada, ¿verdad? Todos estos elementos. De todas maneras, ustedes tienen aquí la tablita, revísenla, léanla. Ahí está bien explicado. Y aquí está, en la segunda hoja, en la segunda página, tenemos la tipología de temas y problemas de investigación, de acuerdo al protocolo de la universidad. Y aquí es lo que nosotros estábamos viendo. Nosotros podemos tener un tema de desconocimiento, o sea, un tema teórico para nuestro artículo. O podemos tener, y puede ser un problema de desconocimiento, por ejemplo, lo que decía usted, como Lisbeth, lo que usted decía, más o menos tenía la idea de este fenómeno del profesor y las nuevas tecnologías y demás, ¿no? Las dificultades, más o menos. Ese puede ser, habría que enfocarlo más científicamente, pero por ahí, ese podría ser un tema de desconocimiento para investigar, que implica también trabajo de campo. ¿Por qué? Porque usted hace su planteamiento teórico, pero tiene que después hacer diagnóstico en la realidad. Y eso quiere decir que tiene que hacer entrevistas, tiene que hacer encuestas, tiene que hacer todo un proceso de trabajo de campo. Pero está el problema de solución, que sería el problema como el que está planteando Zúñiga, ¿verdad? Es de incorporar estos elementos tecnológicos al proceso de enseñanza-aprendizaje. Y puede haber otros. O sea, la diferencia entre uno y otro es muy sencilla. Por eso decíamos, problema de desconocimiento de información, miren, o problemas de solución. En el universo de la teoría y la práctica, el de solución y el otro, en la práctica y la teoría, y el otro, el de desconocimiento, en el universo de la teoría y la práctica, porque se parte de la teoría para llegar a la cuestión práctica. Pero aquí se parte de lo práctico. ¿Qué quiere decir esto? El problema de desconocimiento, que es este que está aquí, lo voy a marcar. Este tipo de problema parte de que usted descubre que no conoce sobre algo. Hay un problema de investigación que usted necesita solucionar y ese problema de investigación está en el universo teórico, como este que usted está planteando, ¿no? El que puede ser así, todavía no está bien formulado, bien, pero sería, bueno, las dificultades de los docentes con respecto a la cuestión de la tecnología. Y ahí hay que relacionarlo con la brecha digital y con una serie de elementos. Brecha digital 1, brecha digital 2 y todo lo que querramos en el sentido, o lo que descubramos, o lo que sea pertinente, en el sentido de cuáles son las causas y la problemática de estas dificultades. Ese es un problema de desconocimiento, ¿se dan cuenta? Está en el campo de la teoría y de la teoría llega a la práctica. Ahora, el problema de solución es otro tipo de problema. Es, por ejemplo, lo que decía Zúñiga.
puede mejorarse la enseñanza de la asignatura si yo incorporo esto que ahora le está llamando un laboratorio. Me parece muy interesante. Si yo incorporo esto, pues entonces yo soluciono el problema. ¿Y cuál es el problema? Que el proceso de enseñanza-aprendizaje no es todo lo práctico que necesita hacer. Y incorporando esto, los estudiantes sí tendrían la posibilidad de desarrollar un trabajo práctico y desarrollar capacidades a partir de estos simuladores, de esta tecnología. Es así, Zúñiga, ¿verdad? La idea. No, clarísimo, licenciado, para hacer competencia, ¿no? A la UPB. Claro. Yo para comentarle, nomás, Sí. pasa que en la UPB de La Paz he visto que hay un laboratorio de Bloomberg, así que dije, ¿por qué no en la NUR? Sería bastante competente, ¿no? Claro que sí, me parece bien. Claro, y no es una cuestión, digamos, de competencia entre universidades, es una cuestión de fortalecer la formación. Ah, bueno, eso sí, eso sí. Claro, es cuestión de fortalecer la formación de los estudiantes y desarrollar sus capacidades de forma integral. Y contribuir además a ese objetivo de la universidad de formar agentes de cambio, ¿no? Personas que sean creativas y transformadores del universo en el cual se encuentran, ya sea laboral, social y demás, porque eso es muy, muy importante. No es solo ser un agente de cambio en tu trabajo, es ser un agente de cambio en todo entorno, en el entorno de tu barrio, ¿verdad? En el entorno de la familia, en todo entorno. El concepto de agente de cambio, de ser humano transformador, ¿verdad? Es un concepto que es integral y por lo tanto la práctica de ese concepto o la manifestación real de ese concepto tiene que ser integral. Entonces, esto contribuiría innegablemente a eso, al desarrollo de esas capacidades en los estudiantes. Entonces, perfecto, ahí tenemos un problema de solución concreta. Igual, el problema que estaba planteando José Luis es el de la ley contra la violencia, de la violencia contra la mujer. ¿Era José Luis o no? No, yo estaba planteando más el tema de la educación, inteligencia artificial. Tú eres de comunicación social, ya. Claro, pero ¿cómo se llama el otro compañero que estaba con el tema del abogado? ¿No está hoy en clase? No está, ¿eh? Ya, ese problema, por ejemplo, de la ley, también entraría dentro del problema de solución. ¿Recuerdan lo que él planteaba, verdad? ¿Recuerdan de la clase pasada? Hola, hola. El ejemplo que él planteaba con la ley. Simulador de claro, finanzas o algo así, ¿no ves? No, él lo que planteaba era que había un elemento en la ley que permitía burlar la ley. Y que entonces él estaba proponiendo un anteproyecto de ley para cambiar la ley en ese elemento. Eso es un problema de solución también. Ahora, el problema de la inteligencia artificial, nuevas tecnologías con respecto a la educación universitaria, además y demás, entraría dentro de problemas de desconocimiento, José Luis. Está bien. Una consulta, Licen. Dígame. En el caso mío también, yo soy abogada y estaba viendo el tema de la implementación del sistema judicial electrónico. Ya. Este tipo de temas sería... Claro, lo que pasa es que nos saldríamos del campo de la educación. Por eso también el del abogado con el de la ley nos saldríamos del campo de la educación. Entonces, ustedes como están estudiando diplomado en docencia, tendríamos que ver el universo de la educación, no nos podemos salir de ahí. Aunque pueda ser muy interesante el tema, ¿comprenden? Porque no es la tesis, no es una tesis de licenciatura, ¿te das cuenta? No es una tesis de licenciatura. En una tesis de licenciatura, dentro del amplio campo de tu carrera,
tú puedes escoger. Entonces, un tema como este que estás diciendo podría perfectamente ser un tema de licenciatura o de un diplomado dentro de la cuestión legal, ¿verdad? Del universo de las leyes. Pero en el caso nuestro habría que ver un tema de educación superior. Está bien, Lice. Gracias. Ya. Ahora cuando veamos el trabajo de Zúñiga nos vamos a dar cuenta con más claridad. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Bueno, aquí ustedes tienen, esto no voy a volver porque ya lo vimos la semana pasada, aquí ustedes tienen algunos ejemplos de temas, problemas y objetivos general que sirven como guía, ¿verdad? Aunque son temas generales, porque estos son temas de investigación 2. Por ejemplo, este tema es de ruta de cicloturismo Santa Cruz y la Sierra Buenavista y circuitos de cicloturismo cultural y rural en el pueblo de Buenavista. Es todo un sistema de cicloturismo en relación con llegar de Santa Cruz acá y después moverse por diferentes espacios de Buenavista y cercanos. Entonces, aquí está su formulación del problema, convirtiendo ese tema en pregunta, y está el objetivo general, que es el mismo tema y la formulación, pero ya incorporándole un verbo en infinitivo, lo tienen aquí ustedes en amarillo, y también planteando el para qué. ¿Qué y para qué? ¿Verdad? Como contribución al desarrollo del cicloturismo en el departamento de Santa Cruz. Tienen este ejemplo y tienen también un segundo ejemplo sobre el ingenio azucarero. Esta es una investigación histórica, cómo surgió y se desarrolló este ingenio azucarero. Tenemos perspectivas, este es un tema muy de desconocimiento, las perspectivas para la implementación de granjas inteligentes en el departamento de Santa Cruz de la Sierra. Y aquí tenemos los ejemplos de las preguntas de investigación. Aquí tenemos, que después vamos a ver, hoy vamos a ver esto. Después tenemos un cuarto tema, avances y perspectivas de la economía espacial en el periodo 2020-2021, impacto de la pandemia en las pymes importadoras de Santa Cruz, en el caso de estas empresas, durante este periodo, impacto de la pandemia también sobre el turismo en Bolivia en este periodo, la percepción de jóvenes universitarios sobre la importancia de los valores morales en la gobernabilidad para el desarrollo. Este es un tema, por ejemplo, miren, este tema es un tema que podría rozar el universo universitario. Y después tenemos ya lo que habíamos trabajado en la clase del sábado 27 de marzo con Eduardo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué yo les propongo? Nuestra clase termina a las 10:30. Tenemos prácticamente una hora. Vamos a aprovechar esa hora para que yo los ayude a encontrar y comenzar la formulación, el planteamiento y formulación de su problema de investigación. ¿Está bien? Vayan pensando en la idea y ahí lo vamos a trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, Eduardo. Ya. A ver, ¿qué cambio tenemos aquí? Incorporación de los simuladores de inversión en mercado financiero internacional dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué cambio es el que vendría aquí? Incorporación de un laboratorio, ¿cómo sería? Incorporación de un laboratorio financiero de especialidad en... Espera. ¿Financiero? De especialidad en mercados financieros internacionales. Yeah. Y después, dentro de los procesos de ciencia aprendizaje en la carrera. Se mantiene. Sí. Se mantiene, ¿no? Sí. Eso sería el cambio. Ya.
Incorporación de un laboratorio financiero de especialidad en mercados financieros. De especialidad en mercados financieros internacionales dentro de... Ya. Entonces, esto... Fíjense, miren, para que se den cuenta de cómo yo construyo. Voy a quitar esto para que Andrea, aparte de Andrea, ¿quién está aquí que no estaba en la clase pasada? ¿Nadie más? Yo estuve en la primera parte, la segunda me cortó la señal. Ya, entonces, atentas ustedes dos. Miren, el tema de Zúñiga es el tema de Zúñiga es un tema que está bien dentro del universo de la educación superior. Porque, ¿qué es lo que ha descubierto él? De que en la carrera de ingeniería financiera podría mejorarse mucho los procesos de enseñanza-aprendizaje, enriquecerse, buscando desarrollar la capacidad de los estudiantes, todo lo demás, si se incorpora esto. O que puede ser mejorado, y entonces él dice, bueno, ¿cómo puede ser mejorado? Puede ser mejorado si yo incorporo este laboratorio. ¿Se dan cuenta? Entonces, este tema, la incorporación de un laboratorio financiero de especialidad en mercados financieros internacionales dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje en la carrera de ingeniería financiera de la Universidad NUR. ¿Verdad? Ahí está clarito su tema. Ahora, ¿cómo yo, y atentos ahora todos, cómo yo convierto? ¿Verdad? ¿Cómo yo convierto? Porque fíjense, aquí teníamos, miren, déjenme ver, cómo puede realizarse, ¿verdad? La incorporación, aquí, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Ahora, yo entonces, ¿qué voy a hacer? Para construir mi formulación del problema, yo voy a convertir este tema, que es como un título, es como si este tema, es como si yo estuviera mirando el lomo de un libro o de un documento, ¿eh? Es como un título. Entonces, ¿cómo yo convierto ese título en una pregunta? Entonces, yo parto de eso. Por ejemplo, en este caso, voy a quitar el resaltado. Yo planteo cómo puede realizarse. Voy a copiar esto, fíjense, en forma de pregunta. ¿Cómo puede realizarse la incorporación de un laboratorio financiero de especialidad en mercados financieros internacionales dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje de la carrera de ingeniería financiera de la NUR? ¿Se dan cuenta? Convertí mi tema en pregunta y ya tengo mi problema formulado. Entonces, esta es mi pregunta principal de investigación. En la medida en que yo desarrolle la respuesta de esta gran pregunta, yo voy a haber hecho mi investigación y voy a saber cómo hacer esto, cómo cumplir esta propuesta para la carrera de ingeniería financiera. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Ya. Entonces, ¿qué me queda ahora? Mi objetivo general. Y el objetivo general, ¿qué es lo que lo caracteriza? Cualquier objetivo, un verbo en infinitivo. Y aquí el verbo es muy claro y sencillo. ¿Por qué? Porque yo aquí estoy haciendo una propuesta. Entonces, mi verbo en infinitivo es proponer. ¿Está bien? Sí, licenciado. Proponer. ¿Qué cosa? Miren, aquí lo tengo. ¿Por qué yo copio y pego? Y eso se lo recomiendo. Copien y peguen, porque si escriben, pueden dejar de poner alguna palabra. Y tiene que haber absoluta concordancia entre lo que digo en mi tema, con las palabras que uso y todo, lo que planteo y formulo en mi pregunta de investigación y lo que formulo en mi objetivo general. Entonces, es mejor copiarlo, ¿verdad? Proponer la incorporación de un laboratorio financiero, Aquí lo pongo, copiar, para que no haya posibilidad de que me falte alguna palabra, la omita y demás, ¿verdad? Ya lo tengo lo mismo. Ahora,
yo creo que el laboratorio Zúñiga, porque nosotros en el para qué, esto que está aquí, vamos a ponerlo, a sacarlo de acá. En este para qué, hablamos solo de desarrollo de las capacidades operativas. A mí me parece que sí, que innegablemente incluso lo podemos dejar. Pero aquí habría algo muy importante con respecto a la carrera en sí, ¿verdad? Eso permitiría que la carrera, esta es una palabra que hay que evitar usarla, ¿no? Desarrollarse, porque es ambigüedad, es ambiguo, pero bueno, permitiría que la carrera se actualizara, ¿verdad? Permitiría que la carrera subiera, ¿no? Alcanzara nuevos estándares con respecto a la formación, ¿no? Exacto, sí, exacto. Yo lo vi muy bien, por eso es que no lo quité, porque se desarrollan prácticamente, ¿no?, esas capacidades operativas, que es lo que exige el mercado laboral actualmente, en lo que bolsa de valores y todo ello, ¿no? Y yo lo vi bien, incluso no serían nuevas capacidades, ¿no? Sería como que un complemento a las capacidades que ellos ya han venido estudiando teóricamente. Claro. Por eso lo vi bien el desarrollo de capacidades operativas, es prácticamente operativo. Lo que se estudió en el libro lo ves ahí ya con datos reales, ¿no?, en el laboratorio. Ya. Pero de todas maneras yo querría primero poner algo sobre la carrera y después esto, ¿verdad? Como contribución a la formación y al desarrollo de las capacidades operativas de los estudiantes en su desempeño profesional. Pero primero hablar de la carrera, ¿no? Por poner como contribución. Un momentito para darle entrada a alguien. Ya entró. Bien. Como contribución. A ver, ¿qué cambio se produciría en la carrera incorporando esto? En la carrera, en los estándares de la carrera, en el nivel de actualización de la carrera. ¿Qué cambio se produciría ahí, Eduardo? De cómo está a cómo estaría incorporando el laboratorio. La carrera ya no es la cuestión de los estudiantes, que ya lo tenemos bien redactado abajo. Bueno, por ejemplo, lo que es el bueno, conocimiento o facilidad de, le voy a dar un poco técnico, ¿no?, que es lo que he visto. Sí, ya. Facilidad de precios, de mercado, o sea, de manejo de precios de mercados en tiempo real. También pasaría más que todo a la práctica en cuanto a hacer operaciones o ganancias en tiempo real. Ya no estaría con su Excel el estudiante, como actualmente, bueno, hasta donde yo he visto cuando egresé, lo manejábamos con Excel, pero con datos históricos, no era en tiempo real. Ahorita el estudiante con esto va a suministrar información de hoy, en este minuto, y en este minuto va a generar una ganancia como normalmente lo pide el mercado, la bolsa de valores en el día de hoy. Esa sería la contribución. El estudiante estaría preparado para hacer operaciones en tiempo real y no como yo lo aprendí en su momento, que era con un Excel con datos históricos, y ahora la simulación era con datos históricos, digamos. Entonces, esto te va a permitir eso, ¿no?, en tiempo real. Y es lo que exige, digamos. Eso se dedica a la bolsa, ¿no?, a hacer esas operaciones de ganancia en el día. Ya, entonces yo propongo lo siguiente: como contribución a la actualización tecnológica e informativa de la carrera. Exacto. Porque creo que eso es lo que va a pasar, ¿verdad? La carrera se va a actualizar de forma tecnológica, pero también informativa. ¿Por qué? Porque esa tecnología le va a permitir acceder a una información, como tú dices, en tiempo real, y una información verdadera, fidedigna, no una información que esté atrasada. Entonces, eso es lo primero que vamos a poner como contribución a la
actualización tecnológica e informativa de la carrera y a la formación y desarrollo de las capacidades operativas de los estudiantes en su desempeño profesional. Ahí tenemos muy bien este objetivo porque tiene con claridad qué es lo que se quiere lograr, ¿no? A partir de incorporar esto. Muy bien. ¿Todo el mundo siguió el proceso que hicimos con Zúñiga? Listen, una consulta. Buenos días, Dígame. Gala de Mar. Muy buen día, Ademar. Dígame. Yo quiero hacer algo de analistas de riesgo, pero quiero cambiar un programa analítico de una materia. Ya. Porque en sí se puede realizar el cambio de un programa analítico en sí de una materia de una carrera, o tiene que ser Claro, no, se en puede. sí. Claro que se puede, claro que se puede. Porque Claro que sí. sería ¿De qué carrera y qué asignatura? yo también estudié ingeniería financiera. Uh-huh. Y en el pensum nuevo de la carrera de financiera, hay un tema que es más teórico y quería cambiar ese programa analítico con algo más práctico. Ya, puede ser, claro que puede ser. Ahora, Lo voy a plantear bien con los temas que usted dice y se los leo al final de la clase. Claro, ve trabajando ahí en lo que vamos desarrollando esto, ve garabateando ahí, como decimos, y ahora lo vamos a ver. Ahora, miren, jóvenes, ahora vamos a ver las preguntas de investigación. Sus preguntas de investigación. Estas preguntas son importantísimas. ¿Por qué son importantísimas? Porque estas preguntas ya van a permitir generar les van a permitir generar su marco teórico conceptual y también su delimitación sustantiva científica. O sea, que primero delimitación sustantiva científica, incluso la justificación teórica, y o sea, de aquí va a salir mucho material para su perfil. Ahora, voy a quitar el resaltado del verbo en infinitivo para que no haya confusiones. Mis preguntas de investigación son, cuando yo leo esta pregunta, proponer la incorporación del laboratorio financiero de especialidad en mercado financiero internacional y demás, yo me doy cuenta que hay una serie de cosas, de elementos conceptuales y teóricos que yo tengo que esclarecer para poder contestar, o sea, para poder realizar este objetivo general y también para poder incorporar este laboratorio financiero. Yo me doy cuenta que hay una serie de preguntas que tengo que desarrollar. Entonces, yo voy a plantearme una serie de preguntas de investigación a partir de este objetivo general que yo me estoy planteando. Entonces, para mis preguntas de investigación, ¿de dónde yo voy a partir? De mi objetivo general. Que son preguntas que van a acompañar a esta. Entonces, mis preguntas de investigación comienzan con mi pregunta principal de investigación. Y mi pregunta principal no es otra que mi problema formulado. Esa es mi pregunta principal. Y entonces tengo que tener también mis preguntas secundarias, que es la que estaba diciendo, que van a complementar en la medida que yo me las responda a mi pregunta principal. Entonces estas son preguntas secundarias o preguntas complementarias, como más les guste llamarle. Ahora, ¿de dónde yo voy a sacar esas preguntas secundarias? Yo las voy a sacar de mi objetivo general. ¿Y cómo lo voy a hacer? Y también la voy a sacar
la voy a sacar de mi pregunta principal. ¿Y cómo lo voy a hacer? Yo voy a subrayar. Y aquí, por ejemplo, si yo tengo mi objetivo general acá, lo están viendo remarcado, ¿verdad? Sí, hola, hola. Ya. Y yo tengo que responderme otras preguntas para poder responder esta principal. Tengo que responder otras preguntas que son secundarias, ¿verdad? Bien. Lo primero que yo tengo que tener claro aquí, vamos a ir leyendo. Dice, proponer la incorporación de un laboratorio financiero de especialidad en mercados financieros internacionales dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje en la carrera de Ingeniería Financiera en la NUR como contribución a la actualización tecnológica e informativa de la carrera y a la formación y desarrollo de las capacidades operativas de los estudiantes en su desempeño profesional. Bien, proponer la incorporación de un laboratorio financiero de especialidad. ¿Qué es lo primero que yo tengo que esclarecer ahí? A ver, por lógica, estamos aquí en el objetivo general. ¿Qué es lo primero que yo tengo que esclarecer ahí? A ver. Laboratorio financiero. Exactamente, muy bien. Exactamente. Laboratorio financiero de especialidad. No, laboratorio financiero. Exacto. Y después, laboratorio financiero de especialidad. No. Después, la segunda sería mercado financiero. Mercados financieros internacionales. Sería lo segundo. Y después, laboratorio financiero de especialidad en mercados internacionales. Siempre lo general o lo particular. Proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Verdad? ¿Qué cosa es? Carrera de Ingeniería Financiera de la Universidad NUR. ¿Qué es la carrera? ¿Cuál es el pensum? ¿Cuál es el objetivo general? ¿Cuál es la formación del graduado? Toda la información sobre la carrera. ¿Verdad? Después, miren esta chica. Está bonita. Esta chica, esta es una de las chicas más grandes de la casa. Entonces, lo otro que tenemos aquí, ¿verdad? Es que entendemos por actualización tecnológica, en general y en específico, ¿no? Incluso podemos plantear actualización tecnológica e informativa, ¿no? O podemos dejarlo en actualización tecnológica. ¿Qué es actualización tecnológica? ¿Qué son las capacidades operativas? ¿Viste, Zúñiga? Y ¿qué entendemos por desempeño profesional? ¿Verdad? ¿Qué es desempeño profesional? Si ustedes se dan cuenta, ya yo aquí estoy preludiando mi marco teórico conceptual. ¿No? Ya estoy preludiando aquí mi marco teórico conceptual. Y van a ver la delimitación sustantiva, ¿verdad? Científica, como ya va a salir de aquí también. Pero ahora, ¿qué puede pasar? Yo ahora me voy a convertir esto que tengo subrayado en preguntas. Pero ¿qué puede pasar? Que cuando yo veo algo aquí, eso me genere una subpregunta. La incorporan, no hay ningún problema. Cuando yo empiezo a investigar un tema de esto, proceso de enseñanza-aprendizaje, me doy cuenta que ahí tengo, por ejemplo, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, el rol del profesor. ¿Se dan cuenta? Entonces, si hay una subpregunta que hacer, incorpórenla, no hay ningún problema. ¿Está bien? Ya, entonces, vamos a comenzar. Laboratorio financiero es lo primero. Una consulta, para este trabajo, ¿el laboratorio sería creado de forma virtual
o sería en la universidad misma? Me imagino que en la universidad misma, pero Zúñiga es el que va a responder esa pregunta. Claro que sí. En realidad, bueno, si es que no estás en el laboratorio, normalmente es ahí en la universidad, ¿no? Porque es una sala completa, pero también te dan el software para los estudiantes, ¿no? Para instalar el simulador y puedes tenerlo en tu laptop, en tu celular incluso. Claro, para que ellos puedan hacer trabajo autónomo, pero también trabajar en la universidad, ¿no? Pero pues son ambos, ¿no? Pero el laboratorio en sí es en la universidad, es una sala grande, ¿no? Ya. Es como un centro Cuando de tú dices, cómputo, Perdón. como un centro de cómputo. Exacto, sí. Claro, un centro de cómputo, ¿no? Hay varias computadoras, incluso te dan una pizarra inteligente donde puedes, ahí automáticamente, ¿no? Ves los gráficos. Es como estar en Wall Street, varias pantallas te dan en Bloomberg. Es una sala de cómputo, pero especializado en finanzas. y ellos suministran todo ese know-how, ¿no? Toda esa tecnología, ellos la suministran. Exacto, estuve investigando. Aparte de Bloomberg, que es más caro, el más caro, también está Thomson Reuters, pero ellos son más baratos, pero ellos suministran, los dos que son los más grandes en cuanto a esto, suministran todos los datos de todos los mercados financieros del mundo. Eso es interesante. Ya. Ya. Bueno, ya estamos en las preguntas secundarias. Primero, ¿qué es un laboratorio financiero? Y después, ¿qué es un laboratorio financiero de especialidad en mercados financieros internacionales? Está bien que lo hagamos así, Zúñiga, que separemos laboratorio financiero primero y lo definamos y después de especialidad en mercados financieros internacionales, porque hay diferencia o no existe un laboratorio financiero solo. En sí, el laboratorio financiero está dentro de lo que es los mercados financieros internacionales. Al hablar de un laboratorio financiero, te hablan de los mercados de afuera. Entonces, ¿tú Pero crees que esta pregunta, esta no hace falta? La primera, esta que estoy resaltando aquí. no hace falta. Para mí no. Ya, entonces sería esta nomás. Exacto. Ya, Esa sería. perfecto, perfecto. Entonces, proceso de enseñanza-aprendizaje. Mira, aquí tú tienes, por ejemplo, y atentos todos, ¿qué es el proceso de enseñanza-aprendizaje? Pero aquí tú tendrías ya una subpregunta, ¿no? De cómo es, por ejemplo. ¿Cómo es el proceso de enseñanza-aprendizaje? De Ya, ¿no? las asignaturas, por ejemplo, las asignaturas, ¿cómo es o cómo debe ser? Ya eso después tú lo ves. Las asignaturas eh, en general, de ingeniería financiera. Incluso aquí tú puedes hacer una pregunta que compare el cómo es y el cómo debería ser, ¿no? Incluso Claro. puedes tener dos preguntas. ¿Cómo debería ser?
Porque esto habla mucho de lo que tú quieres lograr, ¿verdad? Precisamente ahí en esa zona es donde está lo que tú quieres resolver, el problema que tú quieres resolver. Así es, ¿verdad? Ya, entonces ahí tienes otra. Y aquí incluso puede haber el rol, ¿no? El rol del profesor. Hasta eso puedes tener aquí como pregunta. Fíjate que son preguntas que van saliendo, aunque no están subrayadas aquí, salen por lógica de lo que tú tienes subrayado acá. Incluso eso mismo te lo puedes preguntar con respecto a los estudiantes, ¿no? Porque aquí en lo que tú tienes hay una exigencia más práctica, ¿no? Esa es la intención. Lo práctico, lo real. Mucho más práctica. Entonces, él tiene un rol. Los estudiantes también tienen un rol que tiene que ver con actitudes, como vimos, ¿no? En el desarrollo de capacidades. Recuerden que vimos eso el primer día, el desarrollo de las capacidades. ¿Ya? Entonces, perfecto. Fíjense cómo va saliendo. La carrera de ingeniería, esto lo podemos poner como un subtítulo sin necesidad de preguntas, para ahí ya. Y ahí, incluso tú puedes plantearte aquí cómo está diseñado. Y aquí tú tendrías elementos como la currícula, currícula de la carrera. Y ahí puedes tener También se lo puede incluir al docente, ¿no? O sea, conocimiento del docente. Imagino que se va a capacitar. Claro, pero aquí es como el diagnóstico del estado de cosas, la currícula de la carrera, la formación de los docentes, o sea, qué son en su formación, en qué proceso están. Aquí también lo que tiene que ver con estrategia de enseñanza, tecnologías de enseñanza que se usan. A ver, por decir, un poco para que tú tengas una idea de la carrera, el perfil del graduado, esto va aquí. Si tienes, por ejemplo, si la carrera tiene los objetivos,
como una caracterización de la carrera de ingeniería financiera de la Universidad de Núcleo. Ahí lo puedes plantear entonces incluso nivel de actualización. General, digamos. ¿Cómo estamos, verdad? Este nivel de actualización. Y esto lo pondríamos acá. ¿Ves? Mira, todos los elementos que tienen que ver con el diseño de la carrera. Y puede haber más en la medida en que busquemos. Y después tengo actualización tecnológica. ¿Ya? ¿Qué es actualización tecnológica? Es un concepto que, que debe existir, pero si no existe, usted lo propone. ¿Qué cosa entiende por actualización tecnológica? ¿Qué es actualización tecnológica? Capacidades operativas en estudiantes, porque estamos hablando de estudiantes, ¿verdad? En este caso. Claro, pregrado. Y después tendríamos en estudiantes universitarios, para que todo quede claro, de ingeniería financiera. Ya. Y después tendríamos desempeño profesional. ¿Qué es desempeño profesional? Ahora, Zúñiga, estos son conceptos, desempeño profesional. Por ejemplo, si tú ves que los conceptos que hay no reflejan lo que realmente tú quieres, pues entonces haces aclaración de concepto. Claro que ¿No? sí. Los teóricos tales y tales plantean esto como desempeño profesional, pero nosotros consideramos que falta tal elemento. Por lo tanto, nosotros proponemos, a partir de lo que plantean los teóricos y de nuestra visión, este concepto de desempeño profesional, que es el que se va a manejar en la investigación. Ya, aclaración de concepto. ¿Está bien? Buenísimo. Igual que capacidades operativas. Y creo que con eso ya terminamos todo lo que tenemos subrayado aquí. ¿Se entendió, compañeros, cómo hacer las preguntas de investigación? Y esto va a ser fundamental para la delimitación y va a ser fundamental para la justificación. A ver, que está muy silencioso usted. De mi parte sí, licenciado. Sí. Y los demás. Andrea, tú que te has incorporado ahora.
Sí, sí, Listen, la estoy siguiendo, solamente que con un tema ya más referente a mi carrera. Claro, pero la metodología está claro, ¿no? ¿Está Sí, clara? va viendo perfecto, excelente. Ya. Lisbeth, Y Listen, está claro. Solo está como claro. dice la compañera, viendo un poco después cómo adaptarlo ya a un tema, ¿no? Ya, Mío, digamos. exactamente. ¿Cómo formularlo, no? Cómo Sí. formular tu problema y plantear tu tema y formular también tu objetivo general. Ya, muy bien. Y Andrea, ¿ya tienes la idea de tema? Sí, más o menos, Listen, justamente con una materia que me llama la atención y es la primera materia de sistema, que es Ya, programación 1, entonces ver por qué tal vez desertan muchos estudiantes de la carrera, porque esa es como la primera materia en la que lo ven muy difícil, entonces algo así estoy pensando. ya, o sea, a ver, para ayudarte. Es objetivo y notable que los chicos en medio de esa asignatura o al concluir y aplazarse y demás, desertan de la carrera. Sí, correcto, en primer semestre con la primera materia de programación. Con la primera. Y quizás a lo mejor esa no debería ser la primera, ¿no? ¿O qué? Pues, ¿O tiene que ser la primera? eh, es que en realidad ahí se ven los conceptos, los iniciales de la programación, entonces tal vez debería ser partida en dos materias, ¿no? Cosa que no sea tan fuerte al inicio como se lo ve el tema de Ya, programación lógica. ya. Algo así, Interesante. más o Sí, pero menos. eso está bien, eso está bien. Lo que pasa es, Andrea, que habría que hacer una investigación exploratoria primero. Habría que hacer una investigación exploratoria primero para ver si esas hipótesis de esto que tú estás diciendo son reales o no. Para después entonces hacer la propuesta. Por ejemplo, mira, en el caso de Zúñiga, él tiene muy clarito que incorporar este laboratorio financiero sería exitoso, porque además está demostrado, ¿no? Con otras carreras en otros lugares. Hasta ahí me sigue, Andrea. Sí, 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 sí. Ya. Él no necesita hacer una exploración para ver si esto sería la solución. Él ya lo tiene claro, porque además, objetivamente así ya se hace según los estándares, ¿no? Con los cuales se enseña la asignatura en otras universidades de aquí y del mundo. Ahora, en el caso tuyo, como tú tienes que determinar las causas primero, tú tendrías que hacer una investigación exploratoria para determinar esto y entonces después hacer ya la investigación propositiva. Ah, ya, bien, dicen bien, excelente. Claro, claro, porque no puedes hacer de inicio una investigación exploratoria y propositiva, porque imagínate tú, son como que dos cosas, o sea, dos investigaciones en una. Ujú, claro. Entonces tu objetivo, por ejemplo, general sería, por ejemplo, determinar las causas de, de, de la deserción se dice estudiantil, ¿verdad? Sí, de En, una en pero en el primer semestre, no puedes hablar de esa asignatura porque tendrías que investigar, ¿no? En el primer semestre, el primer semestre de ¿qué es la carrera. ahí? Es ahí, ¿no? Después del primer semestre. Sí, de la ¿Cuán, carrera. y cuán notable es, Andrea, por ejemplo? ¿Entran cuántos y se van cuántos, más o menos? Eh, deben entrar 35, 40 nuevos y desertan unos 15 en el primer semestre. Uy, Segundo semestre, la mitad, ¿no? 8. Casi la mitad. Sí, hay una tercera materia que en esa materia ya deserta ya la mitad del grupo, ya quedarán unos 10.
Uy. A ver, mira, por ejemplo. Determinar las causas de la deserción estudiantil en el primer semestre de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad NUR. Sí, tal cual dice. Ya, ese sería tu... Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Tenemos todavía tiempito. Belleza. Aquí yo lo sigo también con mi Word. Ya. De todas maneras, estos documentos yo siempre los subo al grupo de WhatsApp y también los coloco en la plataforma. Ah, ya, súper, gracias, Lisa. Ya. Entonces, el tema sería deserción. Voy a copiarlo. Esto está planteado como verbo en infinitivo, ¿se dan cuenta? Porque es en realidad el objetivo. La primera parte de tu objetivo. Y aquí tenemos que ver qué vamos a darle. Ya. Entonces, deserción estudiantil, la deserción estudiantil en el primer semestre de la carrera de sistema de la Universidad NUR. Ese es tu tema. Perfecto. Ahora, ¿cuál es tu formulación? ¿Cuáles son las causas? Ya. Ya. Porque puede haber otras, ¿te das cuenta? Porque a lo mejor no es que está, no es que la asignatura es muy fuerte, a lo mejor sí, pero a lo mejor es también su preparación, su formación de secundaria. Y entonces se necesita, como se hace en algunas, por ejemplo, mira, los muchachos que iban a estudiar medicina a Cuba, Ya. estaban un año nivelándose. Claro, porque en realidad, Eh, ¿no? Si fuera el área de medicina, en colegio no lo profundizan, ¿no? Porque claro, no. solamente hay biología, pero es muy poco lo que se ve, qué sé yo, se verá pues el 5 o 10% del cuerpo en medicina. En Está un sistema año. pasa Ujú. algo muy parecido, dicen, porque se... En Bolivia o sea, bueno, lo que veo, ¿no? Lo que he investigado también desde ya hace algún tiempo, no hay esa cultura de tecnología, más ahora ya salió por el tema del COVID y como estamos en pandemia y las clases son virtuales, ahora sí es como que la tecnología está saliendo más, pero antes no tanto y no tanto en Bolivia, entonces cuando son jovencitos no hay esos cursos, preparación como en otros países o como en Estados Unidos, por ejemplo, que desde la secundaria ya les enseñan a programar. En cambio Claro. acá entran a la carrera tal vez con pensamiento de que, pucha, voy a hacer esto, voy a desarrollar esto, voy a hacer un juego, que es lo que más piensan los jovencitos, y se topan con algo nuevo, que son los lenguajes de programación, y no todos se llevan bien con ello. Entonces, algo que me he dado cuenta es que a- obviamente a los mejores alumnos o a los buenos alumnos del colegio, como están acostumbrados a seguir cierta disciplina de estudio, se llegan a adaptar, ¿no? A algo nuevo. Pero los estudiantes que a veces son medio flojitos, que no tienen esa disciplina, estudiar algo nuevo o adquirir ese conocimiento de lenguaje, de términos nuevos, les cuesta más.
Entonces, como usted dice, tal vez debería ser genial una preparación de medio año, de un año. Previa. Mira, aquí te voy a decir, por ejemplo, la Católica tiene la Escuela Nacional de Teatro, que es como su facultad de teatro, ¿no? De artes escénicas, donde forman licenciados y técnicos superiores en artes escénicas. Y ahí salen como con una orientación de teatrología, con una orientación de dirección y una orientación son las menciones, ¿no? De actores y actrices. Entonces, ellos tienen un curso preuniversitario. Ese curso preuniversitario se hace antes de entrar a la carrera. Y creo que dura así como 6 meses. Ese es el primer curso que hacen y ya después entran. Pero nadie entra así natural, al natural. Nadie entra. Todo el mundo tiene que pasar ese curso. Y es lógico, ¿te das cuenta? Claro. Porque hay una serie de elementos psicofísicos, de preparación y todo eso que tienen que lograr antes de ya entrar a la asignatura. Entonces es muy probable que esto haya que hacerlo y que resuelva el problema. Pero esto es tu idea, ¿no? Tu suposición. Ahora tú lo que tienes que concentrarte es en el fenómeno de determinar las causas. Pero claro, el investigador siempre se adelanta, el investigador siempre prevé y dice, ya, esto puede ser, porque ya tú tienes la idea de lo que está pasando y ya tú tienes la idea de tu respuesta. Por eso tu hipótesis, tienes que hacer una hipótesis. Tu hipótesis tiene que ir por ahí, por ver ya las causas. Entonces, ¿cuál es tu variable? ¿Cuál va a ser tu variable dependiente? La deserción estudiantil. ¿Y cuáles son tus variables independientes? Las posibles causas. Por ejemplo, la preparación, la insuficiente preparación para las exigencias, ¿verdad?, de la carrera en la educación secundaria. Pero bueno, también tienes que poner cuestiones económicas, porque al final, Andrea, te va a salir todo eso, te va a salir que hay algunos que desertaron por cuestiones económicas, que hay algunos que desertaron por esa, y tú tienes que tener entonces en tus posibles causas todo un espectro de posibilidades para después con tu investigación. ¿Por qué? Porque después sobre esa base tú haces tus encuestas, ¿te das cuenta? Sí. Y ahí te va a salir si hay causas, si hay quienes desertan por causas económicas o por causas de distancia. Mira, por ejemplo, así hizo la Gabriel hizo un estudio así en Camiri. Y cuando ellos pusieron sus variables independientes, ¿verdad?, que son las variables que condicionan tu variable dependiente, por eso es el concepto, depende de qué, de las que actúan sobre ella. Entonces tu variable dependiente es la deserción estudiantil. ¿De qué depende ella? De las variables independientes. ¿Y cuáles son las variables independientes? A veces uno se atormenta con las variables. Miren qué sencillo es. Las variables independientes es la distancia. Las variables independientes es la cuestión económica. La variable independiente es la cuestión de la preparación previa. Entonces, en dependencia de ellas, se da la deserción estudiantil. Entonces, ahí tú tienes que tener un conjunto de variables posibles para ver cuáles son las que se realizan ahí. Ahora, mira qué interesante. La Gabriel hizo este estudio en Camiri, porque había una deserción tremenda que creo que tuvieron que cerrar y todo. Y entonces pensaron en una serie de variables, que si la cuestión económica, que si no sé qué, que si llevaban mucho tiempo desvinculados de la enseñanza o del proceso de aprendizaje o de la escuela o de lo académico. Y tú sabes cuál fue la variable más fuerte y ellos no la tuvieron en cuenta nunca, y la variable más fuerte que salió. ¿Cuál fue la influencia de los amigos para que abandonaran la universidad. ¿Qué te parece? Entonces, puede haber sorpresa. Ellos nunca pensaron en eso, y cuando hicieron sus encuestas, su investigación,
eran los otros amigos que con las chupas y como dicen ellos, la joda y la no sé cuánto, así hacían que los estudiantes se fueran. Wow. Entonces, claro, es otra realidad, es otro contexto, todo esto, pero te pongo de ejemplo de que uno tiene que pensar bien las variables y tener en cuenta toda una serie de cosas, porque no va a ser solo lo que tú has detectado, va a haber otras cosas. A lo mejor lo que tú has detectado, sí, verdaderamente, es el porcentaje mayor. Entonces, es factible hacer el curso preuniversitario. Bien, ya, excelente. Es como para resolver un problema, ¿no? El problema de por qué acertan tanto. Exactamente. Entonces, ahí ya cuando tú tengas todas las variables y tengas incluso decir, bueno, del 100%, ¿no? Que tú digas, del 100% que deserta, el 45% corresponde a estudiantes que, o sea, a estudiantes que de pronto le parece muy fuerte todo esto y se impactan. Entonces ya tú vas a decir, sí, esto es lo más importante, por lo tanto, es factible lo del curso. Pero si la conformación es otra, ya tienes que plantearte otra estrategia. Ah, bien, bien, excelente, Licen. Por eso es que esta es una investigación exploratoria que te va a decir cuál es la realidad. ¿Ya? Entonces, aquí tú tienes, mira, tu tema, la deserción estudiantil en el primer semestre, cuáles son las causas, y después tu objetivo general, determinar, ¿ves? Aquí puedes poner determinar o establecer, pero determinar me gusta más, determinar con precisión, cuáles son las causas. Determinar, bien. Ahora, aquí yo quiero ver el término, porque tenemos que poner el para qué, ¿verdad? En el objetivo general. Entonces, yo estoy viendo aquí el término retención, busquémoslo un momentito, tú que eres rápida también. Retención escolar, creo que es como se llama, retención escolar, busca ese término. Creo que ese es el término que tenemos que plantear aquí, como contribución a la comprensión de la problemática de la retención en la carrera, ¿no? Retención. Sí, es para lograr la permanencia de sus estudiantes en el sistema de educación. ¿Ves? Pero retención escolar o retención nomás. Retención ¿No tiene apellido? Escolar. Retención escolar, correcto. Ya. Entonces, claro, y es aquí, comprensión de la problemática, ¿no? De la retención escolar, porque es una cosa más grande, ¿no? Bien. Genial, perfecto. Entonces, ya tenemos un segundo. Ahora, en la próxima clase, vamos a ver, Andrea, vamos a ver las preguntas de investigación y podemos entonces trabajar con otros estudiantes. Vayan haciendo lo que hizo Andrea. Fíjense que a mí me hace falta nomás que me den la idea y a ellos se los ayudo a concretar. Vayan pensando para que podamos trabajar esto. Es muy importante para que después pasemos con un ejemplo a la delimitación y a la justificación. Porque yo necesito que ya ustedes se vayan hoy con todo eso para que ya ustedes vayan avanzando todo hasta la justificación. Pues recuerden que tenemos 4 encuentros nomás. Esto es muy rápido, sí. ¿Está bien? ¿Me escuchan? Sí, Lisa, excelente. De mi parte, muchísimas gracias, Lisa. Gracias. No hay por qué. Bueno, vayan pensando entonces los demás, ¿verdad? Johnny, Cristian, Oscar, José Luis, Lisbeth, ¿verdad? Y Giovanna. Después podría ser a mí, Licen. ¿Cómo no, ¿Una Lisbeth? ayudita? Claro, a todos. Además, ¿verdad? Para ver, es importante que todo el mundo salga con su tema hoy. Dime, Ademar. Consulta, ¿la estructura es la misma con la que está trabajando para todos o hay otra estructura? La misma, lo que varía es el tema. Perfecto. Siempre vamos a trabajar, exacto, siempre vamos a trabajar con modelos. Claro, y si lo haces, además,
igual Lisbeth, si quieren hacerlo, compartimos pantalla y revisamos. Ya, Alexei. Sí, yo le iba a mandar al grupo de WhatsApp, Alexei, lo que tenía ya pensado, pero no sé. Oscar, me está hablando, ¿no? José Una Luis. pregunta. Cuando estaba hablando recién con Andrea, estaban hablando de que había que determinar, ¿tenemos que hacer entonces una encuesta? ¿Deberíamos hacerlo? Claro, claro, siempre van a hacer encuestas. Ella la tiene que hacer más porque ella va a determinar causas y en su encuesta tienen que aparecer todas las causas para que el resultado, una vez tabulado, le dé de todas esas causas cuáles son las más importantes y poder plantearse una estrategia de retención. ¿Qué es lo más probable que tengas que hacer, Andrea? O sea, en vez de lo más probable, a ver, a partir de mi experiencia, lo más probable es que en vez de tú hacer una propuesta para la cosa de la asignatura que tú quieres hacer, tengas que hacer una estrategia general para la retención de los estudiantes en la carrera, que sería muy bonito. Bien, bien, Lisa, excelente. Ya. Entonces, claro, todo el mundo tiene que hacer encuestas, entrevistas. ¿Por qué? Porque tú tienes que ir al diagnóstico de la realidad. ¿Y cómo haces un diagnóstico de una realidad si no haces entrevistas, encuestas y demás? Está ¿Comprenden? bien. Sí, sí, Claro. sí, sí. En mi caso es a la salida, pero tendría que hacer entonces algún tipo de entrevista con las empresas también. Porque ¿cuál es tu idea, Oscar? Yo doy clases de Excel avanzado, pero para Yeah. empresas, no para, ¿cómo se dice? Para pregrado. Y Ya, lo hago desde hace muchos años, por decirle un par de décadas fácil. ya. Y yo veo que siempre las personas tienen su perspectiva de que tienen un nivel aceptable y luego cuando van a la realidad, su nivel es realmente muy bajo, pero realmente muy bajo. De hecho, inclusive me topo con gente que hasta parece que se enojara porque no entiende que sabe demasiado poco, digamos, ¿no? Claro. Y Porque mi además, segunda carrera yo la sí, he hecho en NUR y o sea, he estado en contacto con los estudiantes, con el pregrado, digamos, ¿no? Y yo me he dado cuenta que es más o menos lo que dice Andrea, el nivel en tecnología es, por usar una palabra suave, es lamentable. Y, o sea, y la peor parte, y eso que lo que no sé cómo explicar, es que las personas creen que su nivel es bueno y entonces cuando se les hace notar que no, o cuando se quiere subir el nivel, hasta incluso en grupo, se agrupan para bajar el nivel. Eso no sé cómo explicarlo. ¿Sí? ya. No sé cómo explicarlo. O sea, cuando te volvés más exigente, en realidad no es culpa de ellos que no saben, sino es culpa del docente. Eso Ya. es lo que, y realmente no lo veo en muchas universidades, porque ya le digo, yo veo empresas, y no pequeñas, ¿no? Veo todas, o sea, por decirle Ya. casi todas las Oscar, compañías que hay en Santa Cruz. Oscar, una pregunta. Ujú. Esto, tú eres docente, o sea, ¿esto es un trabajo tuyo? ¿Es tu pequeña empresa o No, formas no. parte de una institución educativa? Yo doy clases en lo que sería como la extensión académica en la UPSA. Ya. Entonces, eso está dentro de la UCSA. Ese es Ujú, ese servicio educativo lo brinda la UCSA, ¿no? ujú. Pero no es la UPSA Ya, propiamente, se llama SENACE. ya, perfecto. Es una institución que depende de la UCSA o que está Totalmente, ba- ajá. Sí, está dentro. Ujú, bajo el paraguas, ¿no? De la ujú. UCSA. Ya. Entonces, por lo que yo veo, y bueno, se nos estamos pasando, pero recuerden que yo les doy esos minutos. Lo que yo veo es que habría que plantear una estrategia de enseñanza, aprendizaje para esa asignatura. Ya. En este caso son empresas, le cuento. Por ejemplo, qué sé yo, le doy Claro, ejemplo. claro, Seguro Alianza, Tigo, de todas las empresas. claro, porque tú tienes, a ver, mira, tú tienes un estado de cosas. ¿Qué es el estado de cosas que hay que cambiar? Ese rechazo o toda esa actitud, todo eso. Entonces hay que plantear una estrategia para neutralizar eso.
Y no desde la violencia, lógicamente, desde la verticalidad. Al contrario, hay que buscar una estrategia motivacional, esto, lo otro, aquello, para que la gente haga lo que tiene que hacer sin todas esas resistencias, ¿no? Sin toda esa resistencia. Entonces, es una estrategia de enseñanza-aprendizaje para la asignatura que tenga en cuenta todos los elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿No? Y entonces, para resolver este problema. Es lo que veo a partir de lo que me has dicho. Perfecto. ¿Está bien? Bueno, Sí, sí. esto... Licenciado. Sí, dime. Dicen. ¿Qué me habla? Zúñiga. Dime, Zúñiga. Pero es que me está hablando Cristian también, o no sé. A ver, lo mío rapidingo, solamente como sugerencia tal vez a Oscar. Yo he podido observar, bueno, hasta 2016, que fue el año que salí de la NUR, algunos estudiantes, tanto en mi carrera como en otras carreras económicas o contables, perdón, tienen dificultad en el manejo de Excel. Entonces, sí. Y bastante, ¿no? Bastante, o sea, es enorme realmente, sí. Si no, tiene ese problema y llegan al octavo o séptimo semestre y se maneja bastante Excel con datos históricos y no manejan, así que podría ser, digamos, que paralelo a ello, en la universidad, en los primeros semestres, los estudiantes lleven Excel intermedio, avanzado, y él podría dar eso, ¿no? Es una sugerencia, ¿no? Para ayudar también a los estudiantes, ¿no? Yo lo que veo también, ¿sabes qué? Que no sé cómo garantizar que la salida es buena, porque muchas veces, y he visto en algunas universidades que tienen eso, pero igual salen mal. No sé cómo explicarte, o sea, como que le dan el cartón y tienen su cartón, pero no tienen el conocimiento. Entonces, ¿cómo garantizas que salgan buenos, digamos? En sí, en las Eso es lo carreras que a mí existen los talleres de actualizaciones que llevan Excel ahora. Claro, y conozco gente que los ha Todas las tomado, carreras. pero te cuento que rellenan, saben apretar Enter más o menos. O sea, perdón la... Eso es cierto. Ya, bueno, a ver, pero de todas maneras, el problema que tiene Oscar está en su proceso de enseñanza-aprendizaje, que si se dan cuenta ya es posgrado, no es pregrado. Es posgrado porque son profesionales los que van a pasar eso. Sí, tal Entonces cual. hay que tener en cuenta incluso, Oscar, elementos de andragogía. A ver, ¿cómo es eso? Enseñanza para adultos, andragogía. Ok. Tener ahí, porque si te vas a trazar una estrategia, no puedes trazar una estrategia como para jóvenes. No es pedagógico, es andragógico, son adultos y algunos pueden ser unos adultos con cierta edad. ¿Hasta qué edad pueden estar ahí? La que quieran. No hay. ¿Te das cuenta? Entonces puedes tener gente de 50, de 50 y pico de años o no. Sí, tranquilamente. Y son los que más se resisten. Ahí lo tenés, Y sobre todo, le digo, es más, en mi experiencia, mujer mayor de 30 y tanto, la locura. Bueno, entonces hay que hacer todo un estudio para incorporar elementos de andragogía ahí. Ya, perfecto. Ya lo veremos. Bueno, son las 10:42, nos hemos pasado. Entramos entonces a las 52, ¿verdad? Sería así, movemos esos minutos. A las 52 entramos. Esperen, o sea, yo voy a abrir la clase y ahí entonces ustedes se suman. No vayan a crear ninguna clase, porque si no nos pasa por la mañana que teníamos como 3 clases. ¿Está bien? Ok. Súper, gracias. Muy bien. Muy bien. Listo, 52 entonces. ¿Me puedo quitar un minuto de su tiempo? No importa que los compañeros estén en el descanso. Sí, dígame. Ya, en el caso mío de la implementación del tema, en el caso de mi tema que quiero escoger, no tengo bien claro cómo puedo plantearlo el tema en sí como un nombre del tema, ¿verdad? Ya que mi idea como un título. Ajá, como el título, porque mi idea es la siguiente.
traer al aula, en el caso de las materias de procedimiento penal, todo lo que es procedimiento civil, laboral y todo, traer al aula verdaderos expedientes, o sea, que el estudiante pueda ver verdaderos expedientes con lo que en realidad en los juzgados se decreta, digamos, ¿no? Porque eso está... en mi experiencia tuve mucha dificultad al graduarme para elaborar un memorial y desde presentarlo y saber qué era lo que significaba, por ejemplo, el corre traslado, que significa vaya y notifique a la otra parte, digamos, ¿no? Entonces yo quisiera implementar en mis clases, ¿no? Si yo llego a ser docente, de que en las últimas materias, que son los procedimientos de cada materia, implementar verdaderos expedientes. Después, me parece interesante. Giovanna, me parece interesante. Se va a poder hacer, me parece bien. Me parece bien que ahí lo formulamos cómo plantearíamos el trabajo con expedientes reales. Ahí vamos a ver, de acuerdo al término que se use para nombrar esto. ¿Está bien? No hay problema, lo hacemos. Ahora, disculpen, otra idea que tengo que también, bueno, en realidad me surgió ya después de escuchar a los compañeros. Tenemos modalidades en las últimas materias que son de trabajo dirigido, ¿verdad? En la universidad, al menos yo tuve esa modalidad de trabajo dirigido, de que tenía que ir a una empresa que tenga convenio con la universidad y trabajar por un semestre y me daba la nota a la misma empresa. Entonces, mi idea es la siguiente. Tengo por experiencia de que en el área rural, como yo voy bastante al campo, que los profesores de allá todavía siguen enseñando a los niños, bueno, igual que acá en el área urbana, pero mucho más allá, a los niños con un método muy antiguo. Entonces, yo me gustaría que las clases allá, digamos, o esta modalidad se enfoque a que estudiantes a dar completo a profesores de diferentes áreas rurales. En el caso de estrategias de aprendizaje, ¿verdad? Cómo hacer nuevas estrategias para que los estudiantes en sí, bueno, de todos los grados puedan captar de mejor manera con nuevas tecnologías, tal vez, como no pueden implementarlas en el área rural, pero tal vez nuevas formas de que ellos capten, porque como le digo, en mi experiencia he visto que los niños todavía... Claro, lo que pasa, Giovanna, es que se sale de la educación superior. Ya, perfecto. El primero, sin embargo, sí. Ya, pero en este caso serían estudiantes de la universidad que tendrían que capacitar, bueno, pero a los profesores en estrategias de aprendizaje. O sea, claro, o sea, habría que incorporar nuevos recursos pedagógicos, que es lo que tú estás planteando. Incorporar recursos pedagógicos que son estos documentos reales para que ellos puedan ver. Eso sería en la universidad. Está bien. Es el primer tema. Listo, está entonces, ya. Nos vemos entonces. No hay por qué. En un ratito. Nos vemos entonces, sí, a las 52 dijimos. Listo.